Despertó del coma sin recuerdos recientes, pero encontró una enfermera a su lado y un bebé en sus brazos. Y cuando vio ese pequeño medallón, todo se detuvo. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué llevaba sus iniciales? ¿Y por qué aquella mujer, una desconocida hasta entonces, parecía conocer su alma mejor que nadie? Prepárate para una historia que comienza con un abandono y una tormenta, pero que florece con descubrimientos, secretos y decisiones que cambiarán tu vida. Una narración en la que la sangre no siempre define a la familia, sino quién decide quedarse cuando todos los demás se van. Está a punto de darse cuenta de que el amor verdadero a veces llega por sorpresa. Aquella noche llovía con una fuerza inusitada. Las calles, casi desiertas, reflejaban los pocos faros que se atrevían a cruzar el amanecer. Lucía, enfermera de guardia nocturna, cruzaba el pasillo lateral del hospital cuando escuchó un sonido. Un grito, débil, irregular, como si la propia esperanza dudara en continuar. Se quedó inmóvil un segundo. El sonido procedía del exterior. Con el corazón acelerado corrió hacia la entrada del servicio. Al abrir la puerta, el viento frío la golpeó, trayendo consigo el más claro de los gritos. Entre dos cajas de cartón mojadas, cubiertas con una tela improvisada, estaba el bebé. Lucía cayó de rodillas. Sus manos, experimentadas y entrenadas para las emergencias, temblaron al verlo. Se está congelando. Dios mío. Lo envolvió en su delantal y lo acercó a su pecho. El bebé lloraba ahora con fuerza, como si supiera que lo habían encontrado. Lucía miró a su alrededor. No había nadie, solo ella y aquel pequeño milagro abandonado. Al recoger el paño con más cuidado, vio una nota clavada. Se merece vivir mejor de lo que yo pude. Por favor, cuida de él. Y junto a ella, un viejo y sencillo medallón con las iniciales CB grabadas a mano. Lucía frunció el ceño. Esas letras, ella las conocía, o al menos le parecía que las conocía. El nombre de un paciente, alguien de la sala ejecutiva. No lo sabía, pero algo en ese trozo despertó un recuerdo latente. Corrió por los pasillos de vuelta a la UCI neonatal y gritó pidiendo ayuda. «Tenemos un bebé abandonado, necesito ayuda ya». El personal se apresuró a socorrerla. En cuestión de minutos, el bebé estaba caliente, monitorizado y a salvo. Pero Lucía seguía inmóvil, con los ojos fijos en el cuerpecito envuelto en cables y sensores. Una compañera le tocó el hombro. «Lucía, ¿estás bien?» Ella asintió lentamente. Estaba fuera, solo, con esa nota y un medallón con las iniciales CB. «Vas a denunciarlo como un caso de abandono, ¿verdad?» Lucía dudó. «Por supuesto, pero hasta que lo solucionen, me lo voy a quedar. Sabes que eso no es común. No es común». Más tarde, sola en la sala de descanso, Lucía volvió a examinar el medallón. Pasó los dedos por las iniciales como si pudiera extraer alguna verdad de ellas. «¿Quién eres, pequeña?», murmuró. «¿Y por qué este medallón te resulta tan familiar?» El llanto del bebé volvió a sonar desde la UCI. Lucía se levantó. Su cansancio se evaporó. «Ya no estás sola, pequeña, te lo prometo». Y sin darse cuenta, al cruzar aquella puerta, Lucía ya había dado el primer paso para cambiar no solo la vida del bebé, sino la suya propia. El monitor cardíaco latía en silencio, marcando la lentitud constante de un cuerpo que parecía haber estado dormido durante siglos. Charles llevaba 15 días en coma. Ningún familiar le visitó, ningún amigo preguntó. Solo los turnos de los médicos y las frías luces de la UCI llenaban el espacio. Lucía entró en la habitación con pasos lentos. En sus brazos, el bebé dormía, abrigado por una manta azul claro. «Buenos días, Charles», dijo en voz baja, aunque sabía que él no la oiría. Era extraño. Desde que había encontrado al bebé, algo en ella la había atraído a aquella habitación. Y ahora, más que nunca, sentía que sus historias estaban unidas por algo invisible.
Se acercó a la cama y le miró a la cara. Charles parecía sereno, rasgos firmes, expresión apacible, pero el aire de alguien que ha estado cargando con secretos durante demasiado tiempo. ¿Sabías que fuera dejaron a un niño con un medallón con tus iniciales? CB, Charles, Bruno. Ella sonrió, escéptica ante la coincidencia, pero cuando vio el reloj que llevaba en la muñeca, se quedó helada. Grabadas discretamente en el lateral estaban las mismas letras, CB, en una caligrafía que parecía hecha a mano. Lucía se acercó, sacó el medallón que guardaba en el bolsillo y lo comparó con el reloj. Eran idénticos, el mismo estilo de grabado, la misma línea. No puede ser, el bebé murmuró y ella lo acomodó mejor en sus brazos. Se volvió hacia Charles. ¿Intentas decirme algo? ¿Este bebé es tu hijo o tu nieto? No, no parece tan mayor. ¿Hermano? ¿Sobrino? Suspiró. Se estaba dejando llevar por las suposiciones. Pero, entonces, ¿por qué tendría esas iniciales? El monitor siguió pitando. Charles permaneció inmóvil, pero Lucía juró que el aire de la habitación había cambiado, como si hubiera una tensión, un campo magnético que conectara a todos los presentes. Lucía se sentó en el sillón junto a la cama y los observó a los dos. El bebé tan pequeño, tan vulnerable. Carlos inmóvil, pero con un pasado que parecía gritar en silencio. Si es tu hijo, ¿quién era su madre y por qué lo abandonó? Tocó ligeramente el brazo de Charles. Tal vez estás esperando que alguien vuelva, pero quizá lo que esperas ya está aquí. Antes de salir de la habitación, Lucía echó una última mirada a ambos. No sé qué está pasando aquí, pero prometo averiguarlo. Y mientras cerraba la puerta, tuvo la extraña sensación de que Charles lo había oído todo, a pesar de que su cuerpo insistía en dormir. El sonido amortiguado de papeles siendo volteados llenó la pequeña sala de registros del hospital. Lucía, con el bebé dormido en un cochecito a su lado, revisaba los expedientes con cuidado y creciente tensión. No era habitual que una enfermera se viera involucrada en un caso así, pero no había ocurrido nada parecido desde la noche en que encontró al bebé. Había obtenido autorización para revisar expedientes antiguos a causa de un paciente sin identificación familiar. Charles. Oficialmente, su expediente estaba sellado, pero disponía de datos administrativos y médicos, y eso era todo lo que necesitaba por el momento. Encontró lo que buscaba en una discreta carpeta, escondida entre otras más voluminosas. Nombre completo: Charles Bruno. Empresario, soltero, sin hijos registrados. Pero había algo en la sección Contacto de emergencia que le llamó la atención. Un nombre garabateado con fuerza. Clara. ¿Clara?, murmuró. Buscó registros cruzados con ese nombre. Clara Bruno, hermana menor. Registro caducado desde hacía 6 años. Ningún contacto reciente. ¿Desaparecida o simplemente borrada de su vida? Lucía se volvió hacia el bebé y le cogió suavemente del bracito. Se agitó, con los ojos aún cerrados. «Sabes quién es tu madre, ¿verdad? Y ella sabía que debía dejarte conmigo». En ese momento, el jefe de la UCI entró bruscamente en la habitación. «Lucía, ¿qué haces con esos expedientes?» Lucía se levantó rápidamente. «Investigando algo importante. El bebé que encontramos puede estar relacionado con Charles». La jefa se cruzó de brazos. «Te estás extralimitando en tus funciones. ¿Y si es verdad? ¿Y si es el padre del niño? ¿Tienes pruebas?» Lucía sacó el medallón del bolsillo. Y el reloj que lleva Charles tiene el mismo grabado, las mismas iniciales, y ahora ese nombre... Clara. Todo empieza a tener sentido. Podría ser una coincidencia, o podría ser el comienzo de algo que este bebé necesita saber. Solo quiero asegurarme de que tiene una oportunidad real. El jefe la observó durante largos segundos y luego suspiró. «Tienes 3 días. Si no encuentras nada concreto, entregaremos al bebé a las autoridades de adopción». Lucía asintió.
3 días son más que suficientes. De vuelta en la habitación de Charles, acercó al bebé a la cama una vez más. Estás escuchando todo esto, ¿verdad? No sé si es tu hijo, tu sobrino, pero estás conectado y no pararé hasta entenderlo. Ella notó algo nuevo, el leve movimiento de un dedo, rápido, casi imperceptible, pero real. Charles, silencio. Pero su corazón se aceleró. Estás intentando volver, ¿verdad? El bebé gimoteó y Lucía lo meció suavemente, sin apartar los ojos de Charles. El misterio se hizo más profundo, y sin darse cuenta, ya estaba en el centro de una historia que cambiaría la vida de todos los allí presentes, incluida la suya. Lucía entró en la habitación de Charles con el bebé en brazos. Llevaba días hablándole como si estuviera despierto, aunque no obtuviera respuesta. Pero aquella mañana había algo diferente en el aire. Una energía sutil, una vibración que le erizaba el vello del brazo. El bebé, despierto y tranquilo, observaba el rostro de Charles con inocente curiosidad. Lucía acercó la silla a la cama y se sentó despacio. No sabe quién soy, Charles, pero le encontré bajo la lluvia, solo. Y desde entonces tú también has estado aquí, en silencio, como si estuvieras esperando algo. Colocó al bebé junto al brazo de Charles, dejando que sus pequeñas manos tocaran ligeramente la sábana. El contraste entre los frágiles dedos y la piel adulta era casi simbólico. Si es tu hijo, entonces te necesita, y si no lo es, necesita a alguien. Lo intento, pero no soy todo lo que él necesita. Necesita historia, historia de verdad. Lucía tomó la mano de Charles y habló con firmeza. Si todavía estás ahí, si todavía tienes algo que decir, ahora es el momento. No esperaba respuesta. Se había acostumbrado al silencio, pero entonces algo cambió. Una lágrima cayó lentamente por el rabillo del ojo de Carlos. Lucía se quedó inmóvil. Charles, ¿has oído? El bebé emitió un sonido suave, como si respondiera a la tensión de la habitación. Lucía se acercó con cuidado. Tocó la cara de Charles con la punta de los dedos y confirmó lo que había visto. La lágrima estaba allí, real, salada, humana. Corrió a llamar al médico de la UCI. «Ha reaccionado. Una lágrima. La he visto». Minutos después, el equipo entró en la habitación, comprobando las constantes vitales, ajustando los monitores. «Es posible», dijo el médico. «Los pacientes en coma profundo a veces muestran reacciones involuntarias, pero también podría ser un signo de despertar». Lucía, de pie junto al catre portátil donde descansaba el bebé, no podía apartar la mirada de Carlos. Aquella noche algo le impidió salir. Se quedó en su habitación, sentada, dormitando junto a su cama. En algún momento, entre el cansancio y el silencio, oyó un profundo suspiro procedente de Charles. Cuando abrió los ojos, vio que su mano se movía ligeramente. Un dedo, luego otro. Su pecho se elevó en una respiración más tranquila. Se levantó de un salto y corrió hacia la cama. «¿Charles?» Sus ojos se abrieron lentamente, nublados, confusos, pero abiertos. Lucía se quedó allí, sin respirar, y entonces sus ojos se fijaron en el catre, y por un segundo su expresión cambió. Reconocimiento, dolor, era imposible saberlo. Pero una cosa estaba clara. Charles se había despertado, y todo estaba a punto de cambiar. Charles parpadeó varias veces, intentando asimilar dónde estaba. La claridad de la ventana, los suaves ruidos del equipo médico, el olor a desinfectante. Pero lo que más le llamó la atención fue el suave sonido de un bebé y el rostro de una mujer que nunca antes había visto, con los ojos llorosos y una sonrisa contenida. «Estás en el hospital», dijo Lucía con voz tranquila. «Llevas semanas en coma». Charles frunció el ceño con los ojos llenos de confusión. «¿Quién eres?» «Me llamo Lucía, soy enfermera, yo te cuidé». Giró lentamente la cabeza y vio el catre a su lado. «¿Y él?» Lucía dudó. «A ese bebé lo dejaron en la puerta del hospital, con un medallón.
Tenía sus iniciales, CB. Carlos se quedó mirando al bebé durante largos segundos. Luego susurró, Clara. Lucía se acercó. Clara, ese nombre está en tu expediente. ¿Hermana? Charles cerró los ojos, intentando recordar imágenes lejanas. Clara era mi hermana, pero desapareció. Hace años. Estaba embarazada. La última vez que la vi, me dijo que no podía quedarse, que el padre del bebé no podía saberlo. ¿Y no la buscaste? La busqué, durante meses, pero ella se había ido. Pensé que estaba muerta. Lucía bajó la mirada. Ella podría haber dejado a ese bebé aquí para ti. No, no habría hecho eso, a menos que estuviera desesperada. Volvió a dirigir sus ojos al bebé, ahora con visible emoción. Ese niño podría ser mi sobrino. ¿O mi hijo? ¿Crees que lo es? No lo sé, pero algo en él me atrae. Lucía respiró hondo. Lo encontré bajo la lluvia, frágil, solo. Desde entonces me ha cambiado. Charles la miró. Por primera vez notó la ternura en su voz, la fuerza silenciosa de aquella mujer. ¿Por qué te quedaste conmigo? Porque nadie más lo hacía, y porque sentí que él y tú estabais conectados, y no podía ignorarlo. Silencio. Entonces Charles dijo con dificultad, quiero llegar a conocerlo. Quiero intentar comprender. Lucía se acercó, cogió al bebé en su regazo y lo colocó con cuidado junto a Charles. El pequeño abrió los ojos un instante e instintivamente agarró el dedo del hombre. Charles se quedó paralizado. Entonces las lágrimas cayeron en silencio. Hacía mucho tiempo que nadie me tocaba así, sin interés. Lucía sonrió. Quizás sea el comienzo de algo nuevo. La miró. ¿Te quedarías un poco más? Por supuesto, el tiempo que haga falta. Y en aquella habitación de hospital, entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro, 3 vidas empezaron a entrelazar raíces, unidas por algo más fuerte que la lógica, la necesidad de amar y ser amado. El alta de Charles fue discreta, sin prensa, sin fanfarrias, sin nadie de la familia. Solo Lucía, el bebé, ahora llamado Gabriel, y el chofer que les esperaba para llevarles a la mansión. Un lugar en el que, según Charles, muchos cuartos han olvidado cómo vivir. Lucía dudó al cruzar la verja de hierro forjado. No era el tipo de casa en la que se sentía cómoda. Pero el bebé dormía plácidamente en sus brazos, y Charles, que seguía moviéndose lentamente, parecía más seguro cuando ella estaba cerca. Puedes quedarte en la habitación de invitados de la planta baja. Está al lado de la mía, dijo, apartando la mirada. ¿Seguro que quieres que me quede? Charles asintió. No solo quiero, tengo que hacerlo. No sé cómo cuidar de él yo sola. ¿Y tú? Has sido más que una enfermera. Lucía no respondió inmediatamente. Sabía que estaba cruzando una línea, pero el vínculo con Gabriel era demasiado fuerte para fingir que no existía. Y con Charles había algo que estaban haciendo allí, algo que no encajaba en definiciones simples. En los días siguientes, la casa, antes silenciosa, adquirió nuevos sonidos. Llantos, risas contenidas, conversaciones alrededor de la mesa. Charles, antes solitario, empezó a seguir la rutina de Gabriel con curiosidad emocional. «Hoy me ha sonreído», dijo una tarde, mientras observaba al bebé tumbado en la alfombra. «¿Me ha devuelto la sonrisa?» Charles sonrió. «Creo que sí. Estoy aprendiendo». Lucía lo observaba todo con el corazón dividido entre la preocupación y el miedo. Se estaba encariñando con Gabriel y con Charles, pero no sabía si se trataba de un hogar temporal o de un paso hacia el abismo. Una noche, mientras acostaban a Gabriel, Charles se acercó lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Nunca has pensado en tener hijos? Suspiró Lucía. Lucía suspiró. Sí que lo he hecho, pero la vida no me dio el espacio, ni la seguridad. ¿Y ahora? Ella lo miró sorprendida. ¿Ahora? Quiero decir, si este momento con él,
con nosotros, te hace replanteártelo. Lucía sonrió con tristeza. Me hace desearlo, pero también me hace tener miedo, porque nada de esto estaba planeado, y lo que llega por sorpresa también puede irse así como así. Carlos bajó los ojos. Yo también tengo miedo, pero por primera vez tengo miedo de perder y no de involucrarme. Ella se acercó, le tocó ligeramente la mano. Entonces quizá estemos empezando por el buen camino, con la verdad. Aquella noche, la mansión estaba en silencio, pero no era el silencio del vacío, era el silencio de la paz. Lucía, sola en su habitación, miraba dormir a Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que allí, en aquel lugar improbable, había algo parecido a su hogar. La mañana parecía normal, con el olor a café recién hecho llenando los pasillos de la mansión. Gabriel jugaba con sus juguetes esparcidos por el salón mientras Lucía organizaba algunos papeles médicos en el sofá. Carlos, atento, leía un informe en el sillón, pero su mirada se dividía entre los documentos y los gestos del bebé. Sonó el timbre de la puerta. Lucía miró a Charles, que hizo un leve gesto con la cabeza para que respondiera el guardia de seguridad. Unos segundos después, el hombre regresó, tenso. «Hay una mujer en la puerta. Dice que quiere hablar con usted. Dice que es la madre del bebé». El aire cambió. Lucía se quedó paralizada. Charles dejó caer los papeles al suelo. «¿Cómo se llama?», preguntó Charles con voz firme. «Clara». Lucía sintió que el suelo giraba. Se levantó por impulso. «¿Ha vuelto?». Charles respiró hondo. «Hazla pasar». Clara apareció en la habitación con una presencia inquietante. Tenía los ojos enrojecidos, pero el rostro maquillado, una elegancia ensayada. No parecía una madre desesperada, sino una mujer con un plan. Ignoró a Lucía y se acercó a Charles. «Veo que has cuidado bien de él. ¿Por qué lo dejaste en la puerta de un hospital?», preguntó Carlos directo. Clara fingió emoción. «Fue todo muy difícil. No tenía escapatoria, pero me arrepentí. Volví para recuperar lo que es mío». Lucía intervino. «No volviste por arrepentimiento. Has vuelto ahora que sabes dónde está». Clara la miró con desdén. «¿Y qué hay de ti? ¿Quién eres tú?». «Soy el que estaba allí cuando tú no estabas». Charles se levantó. «¿Qué quieres exactamente, Clara?». Ella fue clara. «Quiero recuperar a mi hijo, o un acuerdo, una cantidad justa por su custodia, y desapareceré de nuevo». El silencio en la habitación fue penetrante. «¿Estás pidiendo dinero a cambio de un bebé?», preguntó Charles, incrédulo. «Estoy pidiendo una compensación por todo lo que he pasado, y puedes devolvérmelo. Siempre pudiste». Lucía dio un paso hacia adelante. «No estás pensando en su bien, estás pensando en ti». Clara rió amargamente. «Y tú estás enamorada, ¿no? ¿Crees que te elegirá a ti?». Carlos miró a Lucía, luego a Gabriel, y finalmente a Clara. «Tienes razón. Tengo que elegir, y lo haré». Lucía sintió que su corazón se detenía por un segundo. Pero Charles se volvió hacia Clara. «Renunciaste a él, y ahora quieres comerciar con él como si fuera un objeto. No lo permitiré, pues a ver quién gana en los tribunales», replicó Clara. «Puedes intentarlo», dijo Charles, «pero tengo pruebas del abandono, y tengo quién estuvo realmente aquí, quién le cuidaba de verdad». Clara resopló y se marchó sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe. Lucía, aún en estado de shock, se incorporó. Carlos se acercó y le cogió la mano. «¿Estás conmigo en esto?». Lucía asintió en silencio. Tenía los ojos empañados. «Entonces lucharemos juntos, por él, por nosotros». La sala quedó en silencio. Charles estaba sentado con una postura firme, aunque sus ojos mostraban fatiga. Lucía, a su lado, sujetaba las manos con fuerza sobre el regazo, con los dedos entrelazados. Gabriel, en otra sala, esperaba bajo los cuidados de una asistente social. Clara estaba al otro lado, junto a su abogado, con el rostro impasible y la mirada calculadora.
El juez analizaba los documentos entregados. Las palabras resonaban como fríos martillos metálicos: abandono, desamparo, custodia, protección emocional. Pero lo que más le dolía a Charles era saber que su vínculo con Gabriel se había construido en silencio, en la fragilidad de las noches en vela y no sobre papeles legales. Cuando el juez le pidió que hablara, Charles se levantó. «Señoría, no estoy aquí solo como un hombre de negocios o un hombre de medios. Estoy aquí como alguien que estuvo en coma y despertó con una nueva vida en sus brazos. Y no hablo de la mía, hablo de la suya». Señaló una foto de Gabriel expuesta en el acto. Ese niño fue abandonado, envuelto en la lluvia, en el silencio y en una petición desesperada de cuidados. No fue la madre biológica quien respondió a esa petición, fue Lucía. El juez le observó con atención. Clara se cruzó de brazos. «Sé que aún no tengo lazos de sangre probados, pero los lazos, los verdaderos lazos, no están en la sangre. Están en los ojos, en los brazos que te acogen, en las palabras pronunciadas a las 2 de la mañana para calmar un llanto». Lucía, con los ojos llorosos, guardó silencio. «Te pido que mires más allá del origen. Mira al presente, al futuro que puede tener este niño». El juez hizo una larga pausa y luego pidió una cuestión prejudicial. La custodia provisional de Gabriel quedaría en manos de Carlos y Lucía hasta que se analizaran a fondo los antecedentes de Clara. Al salir de la sala, Clara pasó junto a ellos sin decir palabra, pero su mirada revelaba que lo sabía. Había perdido algo más que un caso. De vuelta en la mansión, el ambiente era diferente. Clara había vuelto a desaparecer y con ello un peso parecía haber abandonado el aire. Carlos y Lucía estaban sentados en el balcón. Gabriel jugaba en la alfombra frente a ellos. El cielo tenía los tonos dorados del final de la tarde. «¿Crees que estamos listos?», preguntó Lucía. «¿Preparados para qué?». «Para ser una familia, oficialmente». Charles sacó una cajita del bolsillo. La abrió delante de ella. «¿Quieres ser su mamá? ¿Conmigo a tu lado?». Lucía sonrió emocionada. «Ya lo soy, pero sí, contigo quiero serlo todo». 2 años después, Gabriel correteaba por el jardín y Lucía, con su barriga ligeramente redondeada, le observaba con cariño. Carlos se acercó y la abrazó por detrás. «Nunca pensé que despertar de un coma sería el principio de mi vida». Lucía respondió con un ligero beso. «A veces hay que dormir por fuera para despertar por dentro».